Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer una pequeña revisión muy básica sobre el uso de inmunistoquímica como apoyo en el diagnóstico de tumores palpebrales. Y siempre resalto la palabra apoyo porque en patología siempre el gol estándar es el HE, es el diagnóstico morfológico, pero tenemos técnicas para apoyarnos en ciertas situaciones. Empezando, ¿qué es la inmunistoquímica? Que es algo que muchos usamos palabras diarias, sobre todo los clínicos, los quirúrgicos, es algo que manejamos más los patólogos y que es importante saber primero el concepto. La inmunistoquímica, dicho de una forma muy básica, es una técnica utilizada para determinar la presencia y el nivel de ciertas proteínas celulares. Eso es todo. Es una técnica que me dice, esta proteína está presente en esta célula. ¿Cómo? Bueno, también de una forma muy básica, es mediante el uso de un anticuerpo que está marcado con un color, que es el que vemos al final del proceso, que me marca cierto antígeno. Si ese antígeno está presente en la célula, me va a dar el color, que es el marcaje de la tinción, y si no está presente o hay otro antígeno distinto, pues no nos marca. Los usos. La inmunistoquímica tiene muchísimos usos y es algo que quiero que tengan en cuenta. No es nada más para determinar la estirpe celular, que es lo que usamos a diario. También tenemos inmunistoquímica que se usa como marcadores pronósticos, por ejemplo, el Ki-67, que es el marcador de proliferación celular por excelencia, la presencia de oncogenes como el P53. Tenemos otros marcadores que nos ayudan a evaluar si esa célula responde a ciertos tipos de terapia, por ejemplo, los receptores hormonales o el ER2-NEU en mama. Si esos marcadores son positivos, por lo menos en el ER2-NEU, se puede usar terapias específicas como el Herceptin. También nos ayuda a determinar infecciones, hay inmunistoquímica para herpes, leishmanias, treponema, citomegalovirus, este en particular es de citomegalovirus. También nos ayuda a detectar desórdenes neurodegenerativos, como esto que nos detecta la presencia de beta-amiloide en el cerebro, y en investigación, que es lo que más se está usando. Actualmente la investigación el uso de la inmunistoquímica es bastante usado para determinar sobre todo la presencia de estas proteínas y sus respuestas a tratamientos, ¿no? A tratamientos que están en proceso de evaluación. Entonces no es nada más para determinar la estirpe, sino que tiene muchísimas aplicaciones. Otra cosa que quería mostrarles, ¿cuándo es positivo la inmunistoquímica? No es tan simple como decir, marco es positivo, no marco es negativo. Puede marcar de muchas maneras. Dependiendo del anticuerpo, nos puede dar marcaje de membrana, como este que está acá, de citoplasma, como este que está acá, que vemos que no está marcando el núcleo, sino el citoplasma, o nos puede dar otras formas especiales. Por ejemplo, este anticuerpo es el mismo, es un antígeno de membrana epitelial, el EMA, y aquí vemos que en este caso está marcando dot-like alrededor de los núcleos, y en este caso está marcando, como en la mayoría de tumores, que es en la membrana, como su nombre lo dice, y el citoplasma. Entonces no es que es positiva si marca, negativa si no marca, sino dependiendo también de cómo marca, dependiendo también de cuánto marca. Por lo menos en mama, si marca menos del 1% es negativo, también es más del 10%, menos del 10%, depende de muchos factores para nosotros decir es positiva o es negativa. Y bueno, esto es para irles mostrando lo que nosotros hacemos. Nosotros no nos sabemos todas las inmunos, sino que tenemos algunas formas básicas de ir dependiendo de qué es lo que estamos viendo, si es epitelial o mesenquimático, qué es lo que estamos evaluando. Y hay algunas inmunos básicas para cada uno. Por ejemplo, si tenemos una lesión que pensamos que es epitelial, pues dependiendo si el epitelio es simple o complejo, tenemos varios marcadores. En los simples, la expresión por excelencia es la citoqueratina 7 y 20, que si es 7 positiva, 20 negativa, 7 positiva, 20 positiva, o sea, ese juego entre las 7 y 20 nos da ya muy buenos diagnósticos. O el EMA, que es el antígeno de membrana epitelial. Estos son ejemplos nada más, pero son las más básicas. Y en los epitelios complejos, como en la piel, tenemos la 34 beta 12, la citoqueratina 5 o 6, por ejemplo. En otros casos, si son tejidos derivados del mesénquima,
La inmunistoquímica por excelencia del mesénquima es la vimentina. Lo que pasa es que no la usamos mucho, o sea, la usamos si queremos diferenciar, por ejemplo, un sarcoma de un carcinoma, por ejemplo, porque si no, si lo usamos para mesénquima, todos nos va a marcar. Entonces, después que detectamos que es algo de origen mesenquimático, nos podemos ir a cada tipo de tejido. Si es de músculo liso, nos puede marcar actina músculo liso, por ejemplo. Si es de tejido adiposo y queremos diferenciar sobre todo si es un lipoma o una lesión lipomatosa benigna de un liposarcoma bien diferenciado, por ejemplo, que eso nos da muchísimos dolores de cabeza, podemos usar el MDMD2 o el CDK4. Y si es de músculo esquelético, por ejemplo, un raptomiosarcoma, podemos usar la mioglobina y el MioD1. En los linfomas también hay miles y miles de marcadores. Usamos lo más básico. El antígeno leucocitario común es lo que nos diferencia un linfoma de las otras lesiones, aunque no marcan todos los linfomas, pero es lo que usamos más seguidos. Y de ahí pues seguimos ciertos como diagramas, ¿no? Si es B nos va a marcar CD20 o CD79, si es T, CD3, CD5, si es un Hodgkin y logramos identificar la célula de Rextemer, un CD15, un CD30, los mielomas kappa-lambda, etc. Aquí por ejemplo tenemos una célula de Rextemer, que es la que necesitamos para identificar un linfoma de Hodgkin, y vemos que marca un CD15 en forma de, este es otro tipo de marcaje, que es aparato de Golgi. Otra cosa que usamos nosotros en la inmunistoquímica es que es muy importante que ustedes lo exijan, porque es control de calidad, son los controles. Hay dos tipos de controles, los controles internos y los controles externos. El control interno es el más importante para la evaluación. ¿Qué es lo que quiere decir que tiene un control interno positivo? Que si yo estoy lanzando un anticuerpo y hay algún tipo de tejido que yo sé que ese anticuerpo me va a marcar adentro de la lámina y me está marcando, esa inmunistoquímica está bien hecha, ¿no? Se puede usar en muchos casos. El control externo ya es cuando uno toma un fragmento de un tejido normal o patológico que sabe que va a dar ese anticuerpo, por lo menos en este caso muestra, es una citoqueratina 20 y esto se supone que es un tumor de colon. Uno toma otro fragmento o de un tumor de colon o de algo que tenga epitelio colónico que sabe que va a marcar. Y generalmente debería ser que tiene que haber un control positivo y uno negativo. Y eso va al lado del tumor que estamos evaluando. Si esto marca y esto no, pues sabemos que está bien hecha el procesamiento. ¿Por qué usamos inmunistoquímica? No se usa todo el tiempo, no se usa por curiosidad, se usa cuando es necesario. En los tumores palpebrales, por ejemplo, y siempre tiene que ser con diagnósticos diferenciales. Por esto le traigo estas tres láminas. Estos tres tumores son distintos y los tres son de párpado, pero si uno los ve es difícil identificarlo. Esto es un carcinoma escamoso pobremente diferenciado, esto es un carcinoma de glándulas sebáceas pobremente diferenciado y esto es un carcinoma vasocelular metatípico. Aquí es cuando entra la inmuno. Cuando tengo unas biopsias, a veces son muy pequeñas, esto se puede diferenciar si en el resto de la lámina hay algo bien diferenciado que nos ayuda. Pero si es, por ejemplo, algo que se trató como un chalazion que drenaron y que vienen puros fragmentos pequeños y tenemos estas dudas, aquí es cuando entra la inmuno. Entonces, ¿cuáles son estos diagnósticos que generalmente vemos en el párpado? Bueno, el vasocelular versus el escamoso, sobre todo si tiene diferenciación escamosa. ¿Qué nos va a ayudar? El BCL2, CD10, el antígeno carcinoembrionario y el EMA. ¿Cómo marcan? En el vasocelular marca más BCL2 y CD10, y en el escamoso marca más el EMA, y el CEA marca más o menos. O sea, a veces puede marcar y a veces no, pero en menos porcentaje de casos. Si es versus un carcinoma de glándulas sebáceas, estos son los dos marcadores por excelencia, que es el receptor andrógeno y la adipofilina, que va a marcar generalmente en los de glándulas sebáceas, y en el vasocelular y en el escamoso tenemos distinto marcaje. En el escamoso no marcan los receptores andrógenos y en el vasocelular no marca la adipofilina. Otra cosa que nos podemos ayudar, que no es un marcador de estirpe, pero que últimamente se está usando como pronóstico, es la decaderina. La decaderina es un marcador de uniones intercelulares y se ha demostrado que cuando un carcinoma de glándulas sebáceas no marca decaderina, significa que las células se están separando, infiltran más y tienen más tendencia a la metástasis. Entonces es otra cosa que podemos usar más como pronóstico que como tipificación, pero se usa.
Los melanomas. Este es un caso de un melanoma conjuntival. Los melanomas marcan HMB45 y melaná, pero ahí, ¿cuál sería nuestro dilema diagnóstico? Cuando tenemos lesiones nevus, que son atípicos en cierta manera, un nevus de Spitz, a veces, aunque no los crean, los nevus de inclusión conjuntiva, los nevus quísticos, le dan muchísimos dolores de cabeza al patólogo general, porque como tienen los quistes no maduran bien, entonces suelen confundirse. Aquí es donde entran otras, el P16, por ejemplo. En este caso en particular, en los melanomas, el P16 se está usando en piel también, porque marca las lesiones que no son benignas. O sea, tienden a marcar más los nevus que los melanomas. En este caso, estaba un melanoma asociado a un nevus en el fondo. Y aquí vemos que el nevus, este es el P16, el nevus marcó el P16 y el resto del melanoma no. O sea que sí nos ayuda. Y este es otro caso que defiende el uso del P16, el KI67 y el HMB45 en el diagnóstico de melanomas versus lesiones que son nevus. Este caso particular era una señora que tenía ya un diagnóstico de un primario conocido como un melanoma y tenía 2 lesiones en la espalda. Las 2 lesiones se catalogaron como un nevus. Vemos una de ellas que marca el P16 aquí y bueno, se siguió catalogando como un nevus, pero la otra que histológicamente se había catalogado como un nevus no marca el P16 y marca un alto índice de KI67, y esto fue diagnosticado después como una metástasis de su primario, que son cuando nos ayudan. Otros casos son los tumores vasculares, por ejemplo, tenemos el CD31, que es tenemos como que el CD34 no es tan específico, el CD31 es más específico. El CD34 nos marca todo lo que sea vascular, pero también nos marca algunas cosas en el estroma, porque tiende a marcar miofibroblastos. El CD31 es un poquito más específico para lo vascular, pero se puede confundir en lo que es vaso y lo que es linfático. Cuando uno quiere diferenciarlo, por ejemplo, para decir que es un linfangioma, ya puede usar el D240, que es mucho más específico para el linfangioma, por ejemplo, marca aquí, y aquí vemos que esta pequeña arteriola es negativa. Y el RG1, que también es para linfáticos, pero es nuclear. Este es otro caso, este es un sarcoma de Kaposi, y vemos cómo nos ayuda la inmunohistoquímica, no nada más en este CD34 que nos dice, bueno, efectivamente es vascular, sino que este de acá es un marcador para herpes virus, y sabemos que están relacionados los sarcomas de Kaposi, como son pacientes inmunosuprimidos, con la presencia de herpes virus. Y también, como vemos que el diagnóstico de ciertos patógenos nos puede ayudar a dar el diagnóstico de un tumor, como por ejemplo el BPH o el Epstein-Barr, ¿no? En otros casos. En los tumores anexiales, bueno, la mayoría son benignos en el párpado, pero si hay alguna duda nos ayuda bastante lo que es el CEA, que está marcando aquí estos ductos, por ejemplo, y el EMA, ¿no? Que está marcando hasta la glándula sebácea. Y por último les traigo los marcadores específicos. No es muy común, específicos entre comillas, porque no existe nada como un marcador específico, pero se usan sobre todo en las dudas de si es metastásico, que no es algo muy común en el párpado, pero que si hay sus dudas, pues tenemos que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, el PSA para próstata, el TTF1 y el NAPSINA para pulmón, el TTF1 que lo tenemos aquí, pero con la tiroglobulina para tiroides, el CD10 y el antígeno de carcinoma de células renales, la mamaglobina y el GCFP15 para mama, la vimentina, que es uno de estos casos extraños en donde marca un epitelio, que es para los carcinomas de endometrio, a pesar que es un marcador mesenquimático, el CA125 para ovario, el P16 y el CA para el cervix, el CD20 y el CDX2 para el colon, y como les comentaba, la citoqueratina 7 y la citoqueratina 20, que su positividad y negatividad en conjunto nos sitúan muy bien en qué parte del cuerpo estamos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.